Bueno, buen día. Tenemos que ver hoy derivación de funciones implícitas. Como acá. Uy, yo perdí ahí la... Bueno, ahí está. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué queremos hacer? Primero, recordemos un poquito qué era una función implícita. ¿Sí? Nosotros, o por ejemplo en el análisis 1, ustedes venían acostumbrados a trabajar siempre con funciones de ese tipo, y así como está expresado, eso se llama en forma explícita. ¿Por qué? Porque está y igual a algo de x, ¿tá? O sea, está bien separadas las variables, ¿tá? De todas formas, o sea, eso no es la única forma de definir una función, de hecho no es la más general, ¿sí? Acá esta sería explícita. También se puede definir una función en forma implícita. Desde un punto de vista simbólico, yo podría definir algo así. Estoy diciendo que tengo una expresión a la que le llamé f mayúscula, que tiene dos variables, x y, igualado a 0. Eso define una función en forma implícita. Y esto lo puedo extender a más variables. O sea, en el caso de nuestro análisis 2, en general, si hacemos dos variables, si yo pongo una función así, está dada en forma explícita, pero podría poner así. Y eso me está definiendo a la función z en principio, vamos a jugar un poquito con eso, en forma implícita. Yo lo que quiero hacer ahora es poder calcular la derivada de z con respecto a x o con respecto a y, si fuera y, o en este caso análisis 1, poder calcular la derivada de y, pero usando la forma implícita. ¿Sí? Por ahí eso confunde un poco porque, pero como para empezar, más allá que después vamos a hacer ahí un teorema, a ver, hagamos un ejemplo de qué quiero hacer, a ver si se entiende. Bien, voy a poner aquí un problemita, ¿sí? Para que lo resolvamos. ¿Ah? Supongamos así, yo digo, tengo esta función. ¿Sí? Geométricamente eso es una circunferencia centrada en el origen de radio 1. ¿Ah? Y supongamos que el problema, vamos a hacer un problema acá, ¿no? Me diga, calcular la pendiente ¿de quién? De la recta tangente a esa función para, y yo para que dé un número más o menos redondo, fíjense, voy a poner así, y igual a x. Sería un problema, ¿sí? Fíjense, si yo, más allá que después vamos a hacer cálculo, ¿no? Si yo quiero graficar qué es lo que me está pidiendo ese problemita, cuando yo veo la palabra pendiente, ¿se acuerdan que la derivada de una función valorada en un punto me daba la pendiente de la recta tangente? O sea, tiene que ver algo con derivada, ¿no? Pero miren, si yo hago un pequeño gráfico para ver, para guiarme de qué quiero hacer, voy a graficar acá más o menos un cuarto de circunferencia.
de radio 1. ¿Sí? La recta y igual a x será una recta que hace así, más o menos. ¿Sí? Esto sería y igual a x. Esa recta corta la circunferencia en ese punto. Por ese punto pasa una recta tangente, que si lo hago en rojo, va a ser más o menos así. A ver. Bueno, ahí veo que no pasó tanto, ¿no? Pero pasa por ahí esa recta. Esa que yo hice en rojo es recta tangente. Y esa recta tangente forma acá un ángulo. Alfa, supongamos. Bueno, lo que me está pidiendo el problema es la pendiente de esa recta. ¿Me siguen con eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense, vamos de poquito con el problema. ¿Sí? Primero lo que voy a hacer, porque me va a servir es, quiero ver ese punto cuál es, esas coordenadas de ese punto. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? En ese punto, y es igual a x. Entonces yo reemplazo y igual a x allá arriba, me va a quedar así, x al cuadrado más x al cuadrado igual a 1. O sea, estoy igualando estas dos, estoy poniéndolas entre veces para ver dónde está ese puntito, ¿sí? Esto me queda 2x al cuadrado igual a 1. O sea, x va a ser un medio y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Más, menos. ¿Por qué tengo más, menos? ¿Por qué tengo dos soluciones? Porque en realidad la circunferencia da toda la vuelta y la recta la corta acá también a la función. O sea, voy a tener dos soluciones. Supongamos que para no complicarla en este problema yo me quedo con la solución positiva. O sea, quiero ver esta partecita nomás. ¿Ah? Pero bueno, tengo dos soluciones. O sea que las coordenadas de ese punto es la raíz de un medio para x y para y también, porque y es igual a x. Raíz de un medio. Bueno, a ver, yo acá incluso este problema lo podría hacer por geometría. ¿Por qué? Porque si yo veo que la recta es igual a x, este ángulo que está acá es 45 grados. ¿Sí? Si ese ángulo es 45 grados, la recta tangente forma con esa recta, que es un radio de la circunferencia, 90 grados. Entonces este ángulo que está acá también es 45 grados. Por ende, ese ángulo que está acá es 135. ¿Sí? Y la tangente de 135 es menos 1, o sea, la pendiente de esa recta es menos 1. Entonces ahí es como que resolví el problema usando geometría. Pero supongamos que no quiero hacerlo por geometría, sino que lo quiero hacer por derivada. ¿Ah? Dame para qué, porque en realidad este fue muy fácil. Si hubiera sido otro punto, a lo mejor no era tan fácil hacer geometría, o si la función hubiera sido más complicada. ¿Ah? Entonces, ¿cómo resolverían esto? Esto se supone que ustedes lo pueden resolver con lo que saben hasta hoy. ¿Qué haría yo? Bueno, como tengo que calcular la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto, yo podría decir así, a ver, o así, vengo acá. De esa función, que está dada en forma implícita, la puedo explicitar, o sea, puedo hacer así. Y es igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. O sea, despeje la y. ¿Sí? Y ahora que tengo una función de la que ustedes ya saben de análisis 1, puedo calcular la derivada. Hago así. Lo voy a hacer de abajo. Hago así. Y prima. Y bueno, va a ser la derivada de esto. La derivada de esto es menos 2x arriba dividido 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado, porque es la derivada de la raíz, ¿sí? La derivada de la raíz de u es 2 veces la raíz de u, y arriba va la derivada del argumento, que es 0 y menos 2x. ¿Ah? En ese caso, puedo simplificar acá el 2 con el 2.
O sea que la derivada de y me hubiera quedado así, menos x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esa es la derivada de esa función, de función y función de x. Y ahora puedo evaluar esa derivada en el punto que yo estoy estudiando. En este caso, la coordenada de x va a ser raíz de 1 medio. Entonces el problema este va a quedar así, a ver, ¿cuánto vale la derivada en raíz de 1 medio? Y bueno, va a quedar menos raíz de 1 medio dividido la raíz de 1 menos, ahí voy simplificando, ¿no? Raíz de 1 medio al cuadrado me queda 1 medio. 1 menos 1 medio es 1 medio, y me queda raíz de 1 medio, entonces, y raíz de 1 medio sobre raíz de 1 medio es 1, o sea, esto se va con todo eso, me queda menos 1. ¿Por qué me da menos 1? Porque la derivada de una función valorada en un punto me da la tangente del ángulo que forma la recta tangente. La tangente de 135 es menos 1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, o sea, yo ese problema lo resolví primero por triángulo, lo que sea, y si no lo resolví por derivada. ¿Va? Miren, ahora lo que voy a hacer acá si me entra acá, vamos a hacer acá. Voy a resolver el mismo problema, pero de otra forma. ¿Qué quiero hacer ahora? Yo para poder resolver ese problema que hice ahí, lo que tuve que hacer es explicitar esa variable. O sea, tuve que despejarla ahí y derivar. Yo lo que voy a hacer ahora es no hacer ese paso. ¿Ah? Y ya no por qué o para qué. ¿Qué voy a decir? Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que mi función f mayúscula es x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0. O sea, ese 1 lo pasé por acá restando y quedó bien parecido a esta forma que yo lo puse acá en forma simbólica. ¿Ah? O sea, tengo una función de dos variables. Y realmente seguro esto no lo ven así porque no están acostumbrados o no se meten con dos variables, porque no, para no complicarlo, ¿no? Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Mi función f mayúscula depende de dos variables, x e y. O sea, f tiene dos variables. Pero yo sé que una de las dos depende de la otra. Eso lo vi recién ahí, o sea, o y depende de x, como está ahí, o x depende de y. ¿Ah? Para no complicarlo, voy a suponer que y depende de x. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo ese grafiquito que hicimos el viernes pasado de funciones compuestas. O sea, f tiene dos variables intermedias y una sola variable final. O sea, estoy encarando el problema suponiendo la f como una función compuesta. Esto se puede poner así, o podría haber hecho un grafiquito algo así. F tiene dos variables, x e y, pero y depende de x. Y x siempre depende de la misma. ¿Ah? Ahí lo veo un poquito más claro. Esto es variable dependiente, variable intermedia y variable final. ¿Se ve más o menos, no? Sí, se entiende. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a plantear, ¿se acuerdan esa fórmula que hacemos la otra vez? La derivada de f con respecto a x. Fíjense, acá ya está mal hecho lo mío, porque si yo me fijo en mi problema, f tiene una sola variable final. O sea que como notación, voy a usar notación de derivada total. ¿Ah?
porque f tiene una sola variable al final. ¿Cómo era? Bueno, ¿se acuerdan cómo era? Digamos, yo parto de f, tengo dos caminitos, así que de dos términos. Acá va a ser derivada de f con respecto a x, es esa rayita, por la derivada de x con respecto a x, sería ese caminito. ¿Ah? O sea, derivada de f con respecto a x es ese caminito. Derivada de x con respecto a x es ese caminito. Más la derivada de f con respecto a y es ese caminito, por ese último caminito va a ser la derivada de y con respecto de x. Y esa función f estaba igualada a 0. O sea que si yo derivo acá y derivo allá, eso da 0. O sea que esto va igualado a 0. A ver, y fíjense, ¿qué es lo que yo quería calcular? Yo quería calcular eso, la derivada de y con respecto de x. Es lo que dice acá, es y', derivada de y con respecto de x. O sea, ¿qué es lo raro o lo digamos, que estamos haciendo acá? En un desarrollo que yo acabo de hacer, me aparece mi incógnita en el medio del desarrollo. Pero fíjense, a ver, derivada de x con respecto de x, esto se simplifica y vale 1. ¿Sí? Y derivada de f con respecto de x es derivar esta con respecto a x, la puedo calcular. Y la derivada de f con respecto a y es derivar esto con respecto a y, lo puedo calcular. O sea que yo de acá, bueno, no quiero borrar, vengo acá arriba, así. Puedo despejar la derivada de y con respecto a x. ¿Cómo sería? Ese que estaba acá sumando pasa para acá restando, y este que estaba acá multiplicando pasa dividiendo. O sea, llego a esto, menos la derivada de f con respecto de x sobre la derivada de f con respecto de y. O sea, obtuve una formulita que me permite a mí calcular la derivada que yo estaba buscando. Acuérdense que eso es y', ¿sí? Con ese cociente. Miren, esa formulita la traigo acá, la pongo acá. Derivada de y con respecto de x va a ser menos la derivada de f con respecto de x dividido la derivada de f con respecto de y. Esa es esa fórmula. Ahora la resuelvo, me queda menos derivada de f con respecto de x. ¿Quién es f mayúscula? Esa que está ahí. ¿Sí? Si yo derivo esa función con respecto a x, me da 2x. Dividido derivada de f con respecto a y. Si yo derivo eso con respecto a y, me da 2y. Si simplifico el 2 con el 2, me queda menos x sobre y. ¿Ah? O sea, obtuve la derivada de la función y con respecto a x de otra forma. Y si se fijan, es lo mismo porque, miren, yo comparo, acá es lo que yo había llegado de esta forma. ¿Sí? A simple vista no parecen iguales, pero fíjense, es menos, acá hay un menos. Hay una x, acá hay una x. Acá abajo dice y, acá dice toda esa raíz. ¿Sí? Pero esa raíz de 1 menos x al cuadrado es justamente y, está acá arriba. ¿Ah? O sea, esa raíz es lo mismo que y. ¿Qué es lo que yo tengo acá? ¿Se ve, no? Sí, profe. De hecho, para mi problema este que yo había hecho acá, y es igual a x, o sea que pongo y igual a x, de que va a quedar x me simplifico y me va a dar menos 1, o sea, llego al mismo resultado, y está bien, no puedo tener un resultado distinto. ¿Qué hice entonces? Encontré otra forma de hallar la derivada de y con respecto a x sin tener que explicitar la variable. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, o sea, de acá vamos a plantear varias preguntas. Primero, la primera es ¿para qué? ¿Para qué hago eso si ya lo había resuelto yo? Si yo ya lo había encontrado a la vuelta. ¿Ah? La respuesta es fácil, porque
Esta función era muy sencilla, yo podía despejarla ahí. Pero si yo hubiera puesto hacia acá, ¿no? Coseno de x menos y más todo eso. O sea, se me complicó ahí eso, y yo ya no sé, no tengo idea de cómo hacer para despejar y, porque esta I la puedo despejar fácil, pero tengo una I adentro, o sea, no puedo despejarla la I. O sea, no siempre es sencillo explicitar la variable. ¿Ah? En cambio, con ese método, con lo que hicimos recién, no me interesa a mí explicitar la variable. ¿Entiendes eso, no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, este método lo que hace es poder calcular esa derivada sin importarme o sin meterme con explicitar la variable. ¿Ah? Y la segunda pregunta, que es un poco más complicada, es: ¿siempre voy a poder hacer esto? O sea, ¿siempre voy a poder calcular la derivada de una función usando esto y siempre me va a dar derivable? Y la respuesta es no, no siempre, porque hay algunas cuestioncitas un poquito más finas. Por ejemplo, en este mismo problema, si se fijan, la recta tangente es esa que está ahí en rojo, ¿no? Ese puntito, pero ¿qué pasa si hubiera tomado otro punto? Bueno, hubiera sido así la recta tangente, ¿está? Esa función tiene un problema. Si yo hubiera tomado este punto, la recta tangente ahí se pone horizontal, se pone vertical. ¿Sí? O sea, la recta tangente se va moviendo. Se pone vertical. O sea, forma un ángulo de 90 grados. La tangente de 90 grados no existe, tiende a infinito. O sea, esa función no es derivable en ese punto. O sea, no todas las funciones son derivables en todos los puntos. ¿Sí? Entonces, hay ciertas condiciones para que esto funcione. No funciona para cualquier punto. Esas condiciones las vamos a ver acá como en forma de un teorema. ¿Ah? O sea, hay algunas condiciones para que yo pueda saber si realmente voy a poder calcular esa derivada en un punto. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Bueno, y lo borro acá. Borro acá. Lo que tenemos que ver se llama, esto no va con demostración, esto la demostración no la tienen tampoco en el apunte, ni en los libros, y de hecho es bastante complicado. Se llama teorema de la función implícita. Este es el teorema que me deja a mí, o que me permite a mí saber cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que yo pueda encontrar una derivada y que exista esa derivada. Fíjense, entonces lo voy a poner como está en el apunte y después lo vamos a ampliar un poquito. En el apunte no la tienen ampliada, pero ¿qué dice? Supongamos que yo tengo una función de este tipo, que sería ese problemita que estaba ahí, un punto P, que va a ser x sub 0 y sub 0. Acá en el problema mío yo no tenía ese punto, pero lo que calculé es el punto raíz de un medio, ¿sí? Era dato que podía calcularlo, ¿sí? Y supongamos que a mí me dicen, bueno, voy a hacer que y es una función de x. O sea, esa función, esa expresión en forma implícita, me está definiendo ahí como función de x. El teorema dice que para que realmente yo pueda calcular la derivada de y con respecto de x usando esta expresión para ese punto, se tienen que cumplir tres condiciones. Primero, que la función f mayúscula, esta media digamos, que la función f mayúscula valuada en el punto P lo verifique. O sea, que realmente yo tengo un punto en esa función.
sea, reemplazo el x sub 0 acá, el y sub 0 acá y tiene que cumplir esa ecuación. Vamos a hacer un ejemplo de esto, pero o sea, que cumpla eso. Segundo, que, a ver, yo lo pongo y después lo amplio un poquito. Que la derivada de f con respecto de x y la derivada de f con respecto de y en el punto P existan y sean continuas. Y tercera condición, que la derivada de f con respecto a y, ahí lo aclaro un poquito, en el punto P sea distinta de 0. A ver, lo hago en azul. La última condición por ahí confunde, vamos a ver cuando hagamos una variable más, ¿no? Pero, ¿qué me está diciendo esa? Me está diciendo que la derivada de la función f con respecto a quién, a la que yo consideré como variable dependiente. O sea, vamos de nuevo. Yo tengo una expresión que tiene que ir mezclada, como estaba ahí. Sin servir a borrar eso para no complicar la cabeza todo ahí. Nosotros acá en análisis 2 es como que x, y nos da lo mismo, ¿sí? Pero supongamos que salimos la onda de análisis 1 y digo, bueno, esto me está definiendo ahí como función de x, que es lo que hicimos acá, que es lo más común. Eso es lo que yo puse ahí. Tengo una expresión que tiene x, y. Voy a suponer que y es una función de x. ¿Ah? Si yo quiero calcular la derivada de y con respecto de x, tengo que probar esas tres cosas. Y la última condición me dice que la derivada de f con respecto a la letra que yo elegí como variable dependiente, valuada en el punto P, sea distinto de 0. ¿Me sigue, sí? Sí, profe. Fíjense, a ver, denme un segundo, borro acá. Vamos a hacer de nuevo unas cosas que hicimos acá, pero borro hasta ahí. Fíjense, para este problema, ¿no? Si yo quiero probar estas tres condiciones, ¿cómo sería? Esto que está acá es la función f. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f de x igual a 0. Ese 1 que está ahí no molesta, yo lo llevo para atrás y es lo mismo. O sea que en general, que acá de un 0 o una constante nomás, es lo mismo. ¿Sí? No me molesta porque cuando derive se va ahí. Y el punto P de mi problema, yo no lo tenía como dato, pero lo calculé. El punto P, ese que estaba ahí, es raíz de un medio, raíz de un medio. Para aquí y por ahí. Entonces voy a probar esas tres condiciones. Primera condición. Tengo que evaluar la función f en raíz de un medio, raíz de un medio. Me hubiera quedado así, a ver. Si yo pongo raíz de un medio ahí adentro, al cuadrado me queda un medio. Más. Y al cuadrado, raíz de un medio nuevo, un medio, es igual a 1. O sea, anduvo bien. Ese punto forma parte de esa función. Esa sería la primera condición. Segunda condición, que la derivada de f y la derivada de y, de f con respecto a x y f con respecto a y, en el punto sean continuas, existen y sean continuas. Entonces, ¿qué hago? A ver, ¿cuánto vale la derivada de f con respecto de x? 2x. ¿Cuánto vale la derivada de f con respecto de y? 2y. Los dos son polinomios. Los polinomios son continuos en todos sus dominios. Estas dos funciones son continuas para todos los puntos. ¿Ah? O sea que cumple la segunda condición. ¿Ah? La tercera condición, la boca a la derecha, me dice que la derivada de f con respecto de y, que ya la calculé, derivada de f con respecto de y, en el punto P, sea distinta de 0.
¿Cuál es el punto P este que está acá? Evalúo ese punto acá adentro. Solamente si tenía acá, sé que va a ser 2 raíz de 1/2. ¿Sí? Lo que sea es distinto de 0, o sea, está bien. Quiere decir que para este problema me va a funcionar esto de decir, se cumplieron las 3 condiciones, entonces en ese punto la función es derivable y la puedo calcular. ¿Me sigue, no? Profe, una pregunta, ¿por qué el segundo punto Sí. se cumple? Porque, a ver, lo que me dice es que las funciones estas sean continuas y que existen y sean continuas. Y acá yo tengo que usarlo de análisis 1. O sea, 2x es una recta, ¿sí? Es una función que es continua, no tengo un cociente, no tengo una raíz cuadrada, o sea, esta función no tiene problemas para ningún valor, al igual que esta. O sea, yo no estudio la continuidad bien infinito, sino que me voy usando ideas que yo tengo de análisis. Los polinomios, cualquier polinomio, es continuo siempre. ¿Está ahí? Sí, profe, gracias. O sea, si hubiera seno, coseno, tangente, o sea, las funciones continuas, en general, mirándolas, uno se da cuenta que son continuas o donde hay problemas. Esto no tiene ningún problema. Y eso tampoco. ¿Ah? Son bastante pavas estas. Bueno, entonces, se cumplen las 3 condiciones, quiere decir que mi problema se podía resolver. Fíjense que si yo hubiera cambiado, ¿no? Lo pongo en azul acá. En vez de hacerlo en ese punto, que es el que está ahí, me hubiera ido a este punto, lo pongo acá en azul. Ese punto, mira, voy a poner punto sub 0 y punto sub 1. Acá está el punto sub 0. Voy a cambiar el ejercicio y quiero hacerlo ahora en el punto sub 1. El punto sub 1 tiene como coordenadas x vale 1 y vale 0. Ahí. ¿Sí? O sea, cambia el problema, ¿no? Hago lo mismo que hicimos, a ver. Fíjense. O sea, mi nuevo puntito ahora es el 1, 0. Reemplazo acá 1 y 0. ¿Sí? Porque es 1 y 0. 1 al cuadrado 1 más 0 al cuadrado 0, 1 más 0, 1. O sea, me queda así. 1 más 0, 1. O sea, cumplió. Y es correcto, porque ese puntito formaba parte de esa curva. ¿Tá? Las dos derivadas no cambiaron porque el ejercicio es el mismo. Son esas dos, existen y son continuas, no tienen problemas estas. Sigo bien. Pero cuando vengo acá, se me complicó. Porque la derivada de f con respecto a y es 2y. El punto P que estoy viendo ahora es el 1, 0. O sea, reemplazo estos valores acá. Solamente ahí y acá, reemplazo de y que vale 0, me quedó 2 por 0. Es igual a 0, o sea que falló, porque la condición me dice que tiene que ser distinto de 0. O sea, me está diciendo que en ese punto la función no es derivable. ¿Se ve, no? Sí, profe. Bueno. Borro acá. Ahora lo vamos a hacer para una función de una variable más después. Profe, Sí. en el punto 2, eso que dice derivada de f con respecto de x y al lado está p, ¿qué significa? Valuado en P. Estudiar la continuidad en el punto P. Lo que pasa es que en el ejemplo recién ni siquiera lo evalué porque la función no tiene problemas. La derivada esa no tenía problemas para ningún punto. ¿De ahí? Sí, O sea, yo tengo que estudiar la continuidad de estas dos funciones en el punto P, porque es donde me interesa mi problema. ¿No? En general, digamos, siempre son, porque digamos, no se complica tanto acá. Miren, ya vamos a aplicar eso para otro más. Yo siguiendo un poquito el orden del apunte. Este tema se divide en casos, son 4 casos. El primer caso es el que acabamos de hacer recién. Yo lo pongo así para que lo veamos en forma de caso. ¿Qué significa el primer caso? Que yo tengo una función f mayúscula de 2 variables igual a 0. Y el problema me dice que y es una función de x.
Ojo, ¿no? El problema podría decir x igual a función de y. ¿Ah? Podría dar las vueltas, pero supongo que no lo complico ahora. ¿Y cómo se plantea el primer caso? Es lo que hicimos recién. Digo, ajá, bueno, f tiene dos variables, x y y, pero y depende de x. Y x depende de la misma. Entonces, planteo la derivada de f con respecto de x, y ahí me volví a equivocar, porque f tiene una sola variable, así que uso notación de derivada total, ¿sí? Que era derivada de f con respecto de x por derivada de x con respecto de x. Caminito 1, y ahí. Más derivada, esto lo vimos recién, ¿sí? Derivada de f con respecto de y por derivada de y con respecto de x. Igualado a 0, porque acá está igualado a 0, entonces yo derivo y me da igualado a 0. Eso vale 1, mi incógnita es esta, y llego a la conclusión de que la derivada de y con respecto a x se calcula como menos la derivada de f con respecto de x sobre la derivada de f con respecto de y, porque despejo, ¿sí? Y se pasa restando y se pasa dividiendo. Esto sería el caso 1. Fíjense cómo ese teorema funciona acá, porque si la derivada de f con respecto de y en el punto que yo estoy estudiando me da 0, si me diera 0, voy a tener división por 0. O sea, esta derivada no me puede dar 0 en el punto que yo estoy estudiando. Porque si me diera 0, no cumple el teorema ese, y lo veo fallar acá también. ¿Me siguen? Profe, pero en ese caso no usamos la regla de la herradura, por ejemplo, no mandamos la derivada parcial de y con la derivada de f arriba, y entonces no queda división por 0. No, pero guarda, ¿no? Esto no se puede separar, esto no es un cociente, esto es derivada de f con respecto de y. Claro, eso es todo un solo término. Esto es un solo término, es un solo término. Ah, En el problema recién era 2x y acá era 2y, ¿verdad? claro, no es un cociente. No se puede separar eso, porque eso no es una fracción en realidad, ¿sabes? Sí, te entiendo. Entonces, bien, esa es la formulita, y si esa derivada de f con respecto a y en el puntito del problema, acá no lo puse un punto, pero si yo lo evalúo en un punto, si esa derivada con respecto a y me diera 0, tendría división por 0 y tendría un problema. Y eso me lo detectó acá también. Esa derivada con respecto a y en el punto no puede dar 0. O sea, si me da 0, no lo puedo usar, no puedo calcular la derivada en ese punto. ¿Ah? Este es el primer caso. Este caso es un caso más bien de análisis 1, porque en realidad mi problema era encontrar la derivada de una función de una sola variable. ¿Sí? Lo único nuevo que yo agregué acá es que en vez de explicitarla a la variable, encontré otra forma de derivarla. ¿Ah? Fíjense, yo para hacer un solo ejemplito, para no perder tanto tiempo en esta, así pasamos al segundo caso, y no vamos a hacer tanto como recién que fue un problema un poco más complicado, supongamos, ¿no? Yo tengo así, coseno de x al cuadrado menos y más x cubo y igual a 3. ¿Ah? Supongamos que no tengo un punto para no complicarla ahora, entonces voy a tratar de calcular esa derivada y ahí la cierro. No tengo un punto para evaluar, entonces no me meto con ese teorema. El problema a mí me dice, che, y es una función de x. ¿Ah? Fíjense que acá a mí se me complicó porque yo no me doy cuenta cómo haría para poder despejar la y. Porque puedo pasar esto restando para acá, pero se me viene una y adentro, o sea, no las puedo separar. No está fácil. ¿Ah? Con este método, lo que hago es listo, no me interesa. Digo, la derivada de y con respecto de x va a ser igual a quién. Esa formulita es menos. ¿Quién es f mayúscula? Es todo esto. ¿Ah? Ese 3 ahí no me molesta, porque lo puedo pasar para allá y quede igualado a 0 para que quede exactamente igual a eso. ¿Ah? Y bueno, ¿qué me dice la fórmula? Es la derivada de f con respecto de x.
Y bueno, tengo que derivar eso con respecto de x. Va a ser, derivar el coseno es menos seno de x al cuadrado menos y, ¿sí?, por la derivada del argumento. Como estoy derivando con respecto de x es 2x. Ahí derivo el primer término. Más, derivo eso. La derivada de x al cubo por y con respecto a y, con respecto a x, es y es una constante, y esa derivada es 3x cuadrado, o sea que podría ponerlo así de acomodadito, va a ser 3x cuadrado y. Yo asumo que ustedes ya son más o menos rápido derivando, ¿verdad? Ahí ya derivé f con respecto de x. Y abajo es la derivada de f con respecto de y, que es más o menos parecido, va a ser menos seno de x al cuadrado menos y, por la derivada del argumento. Como estoy derivando con respecto a y, eso es 0, y esa derivada da menos 1. Se me hace positivo ahí. Más, esa derivada es x cubo. ¿Ah? Yo ahí encontré la derivada de y con respecto de x, que tiene esa expresión. Como no me dieron un punto, no puedo probar ese teorema, ¿sí? De todas formas, yo viendo esta formulita, la conclusión sería que esta derivada me va a funcionar siempre y cuando lo de abajo no se me haga 0, en el punto que yo esté estudiando. ¿Se entiende? Sí, profe. Y lo único raro que aparece acá, que no es lo que pasa en análisis 1, en análisis 1, como ustedes calculan derivadas, porque esto es y', ¿sí? La derivada de y con respecto a x. En el ejercicio siempre aparecen x, ¿ah? Pero ahora como que yo mezclo todo un poquito acá, en mi resultado me parece variable independiente y variable dependiente, porque y es variable dependiente, ¿ah? Es lo único raro. De hecho, este caso, no sé con quién vieron análisis 1, pero se suele dar a veces en análisis 1 este tema para ese caso nomás. Viéndolo de otra óptica, pero se suele dar a veces, ¿ah? Bueno, esto es caso 1. Vamos con caso 2. Voy a borrar acá porque quiero dejar eso. Borro acá. Nos una pregunta. Sí. En el primer caso, perdón, el primer punto que se tiene que cumplir, ¿cómo se lee? F de P igual a 0. Que la función f evaluada en el punto P me dé 0, o sea que este punto verifique esa ecuación. Ah, ¿Qué listo. quiero decir, no? Si yo tuviera así, x al cuadrado, como hicimos recién, ¿no? Igual a 1, la circunferencia, ¿ah? Pero yo pongo el punto P, no sé, pongo el 3, 4. ¿Ah? Porque lo tiré yo hacia algo que me pintó. Yo reemplazo, esta es f, ¿no? ¿Sí? Fíjate, yo para que se parezca más a eso que está ahí. Si bien esa f igual a 1, yo esto lo podría escribir así: x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0. Y esta es f. Es lo mismo. ¿Ah? Si yo reemplazo ese punto acá o ahí, es lo mismo, tengo que ver que cumple esa ecuación. Este punto que yo le tiré hacia el voleo no lo va a cumplir porque me va a quedar 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, menos 1, y bueno, esto va a dar 25, menos 1, 24, no me da 0. ¿Qué estoy diciendo? Que ese punto no forma parte de esa circunferencia. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. O sea, es bastante lógico en el sentido, che, si yo tengo un punto, lo primero que tiene que pasar es que el punto pertenezca a la curva. Si no, digamos, no tiene sentido hacer más nada. No puedo calcular la pendiente en un punto que no pertenezca a la función, digamos. Ahora vamos a hacer uno de estos también, pero con más variables. Segundo caso. Segundo caso es muy parecido al primero, pero le vamos a agregar una variable más. Esto ya sí es más de análisis 2. X y Z. O sea, ahora tengo una función f mayúscula de 3 variables. Y voy a suponer que esa función f mayúscula me define a z como función de 2 variables.
¿Ah? O sea que agregué una variable más. Antes eran dos variables acá, me definía una en función de otra. Ahora tengo tres variables, entonces una está en función de las otras dos. De nuevo acá, ¿no? Yo voy a usar z función de x y, pero yo podría haber puesto y es función de x y de z, o x función de y de z, lo que sea. ¿Ah? Profe, Sí, antes de que siga una pregunta por ahí media pava, pero el F mayúscula, ¿qué significa en este caso? ¿Qué función implícita? sí, o sea, se suele usar la f mayúscula para hacer referencia que estamos hablando de una función implícita, o sea que tengo una expresión con todas las letras mezcladas. Ah. Claro, Y la claro, f minúscula en general se usa como para decir que está explicitada. claro, perfecto, gracias. ¿Ah? Bueno, supongamos eso, ¿no? Ya después, en un ejemplito que vamos a hacer ahora, vamos a aplicar ese teorema. Supongamos que no tengo un punto, o sea que no me meto con ese teorema. En el ejemplo que vamos a hacer ahora sí hay un punto, pero no tengo el punto, así que voy a tratar de ver qué puedo hacer acá. Miren, z depende de dos variables ahora. Entonces yo puedo calcular, o quiero calcular, la derivada parcial de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y. O sea, tengo dos derivadas para calcular ahora. En el primer caso había una sola derivada, porque era una función de una sola variable. Ahora tengo una función de dos variables, entonces tengo dos derivadas parciales. Eso es lo que yo quiero calcular. Y de nuevo, el problema es, la idea es la misma. Supongamos que es complicado esto y no puedo pasar de la forma implícita a la explícita, porque si yo lo puedo hacer así, es más fácil, lo sabría hacer. Supongamos que tengo un lío acá y no puedo explicitar la variable. Entonces quiero ver si puedo calcular estas dos derivadas sin tener que usar esto que está acá. O sea, sin tener que explicitar la variable. ¿Ah? Bueno, la idea y la respuesta es si se puede. ¿Verdad? El planteo es exactamente igual que recién, digo así, f. Ahora f ve tres variables. Pero, z depende de x y de y. Es lo que me dice acá. X depende de ella misma y y depende de ella misma. ¿Ah? Y acá guarda, X no depende de y no depende de X, son dos variables independientes. ¿Ah? Entonces, voy a plantear, por ejemplo, miren, derivada de f con respecto a x. Acá usé notación de derivada parcial porque f mayúscula en definitiva depende de x de y. Es como que tiene dos derivadas. ¿Ah? Entonces parcial. ¿Cómo sería la formulita o el desarrollo que hacíamos con compuesta? Miren, yo lo voy a hacer de forma mecánica y vamos a ver que hay unas partes que se van a desaparecer. O sea, no lo voy a pensar demasiado. Si de f salen tres flechitas, voy a tener tres términos. ¿Ah? El primer término es el caminito que voy por x, supongamos, que va a ser así. Derivada de f con respecto de x, ¿sí? Por la derivada de x con respecto de x. Cuando yo tengo que una variable depende de ella misma, es una derivada total, porque no tengo dos variables, tengo una sola. ¿Ah? Eso se va a hacer uno. Más. Acuérdense, yo estoy calculando para este desarrollo f respecto a x. ¿Qué quiere decir? Que siempre parto de f y tengo que llegar a x, porque estoy usando x para este desarrollo. El segundo caminito es medio raro y confunde a veces, pero sería así. Derivada de f con respecto de y, sería hasta acá, por derivada de y con respecto de x. ¿Qué sería ese camino medio raro? Sería un camino que hace así. Pero ese camino no existe y no depende de x. Así que esto está mal, esto vale 0. O sea, todo ese término desaparece. Más la derivada de f con respecto a z, sería la flechita de abajo, por la derivada de z, z depende de dos variables, con respecto a y. Con respecto a x, porque estoy haciendo con x, siempre también x. ¿Ah?
Uy, lo que borré. Bueno, y esa derivación que tú dices estaba igualada a 0, entonces si yo derivo, me sigue quedando 0 acá. ¿A qué llego? ¿Qué quería calcular 2? ¿Cuáles eran mis dos incógnitas? Derivada de z con respecto de x. Esa derivada apareció acá. Todo el término del medio se fue, porque vale 0. ¿Sí? Esta derivada que está acá vale 1, porque es derivada de x con respecto de x. ¿Ah? ¿Y qué me queda? Estos dos factores que tengo acá, los puedo calcular, porque es la derivada de esa f con respecto a x y derivada de f con respecto a z. O sea, puedo despejar de acá que la derivada de z con respecto de x, es lo que yo quería calcular, es menos, ese que está sumando pasa restando para acá a la derecha, y este que está multiplicando pasa dividiendo, o sea queda derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a z. ¿Me sigue más o menos o no? Sí, profe. Fíjense, esto que yo hice acá, en general se hace así, digamos, o lo pueden hacer ya pensándolo, pero si yo lo hago bien mecánico es fx, x, x, fi, y x, fz, zi. Es como que lo hago todo. Y después me fijo, che, y x, no hay un caminito de y con x, o sea, y no depende de x, entonces esto se muere, se va. ¿Vamos con esto? Profe, Sí. ¿por qué despejamos dz de dx? Porque, o sea, acuérdense mi problema, ¿no? Yo tengo una función que tiene 3 variables, pero está igualada a 0, o sea, esto me está definiendo en forma implícita z como función de 2 variables. O sea, mi problema, yo lo que quiero calcular son las derivadas parciales de esa función z, que no la conozco porque está metida como ahí adentro, está escondida ahí adentro. ¿Ves ahí? O sea, mis dos incógnitas del problema son estas dos. Por eso yo despejo esta, que es mi primera incógnita, mi primer problema. ¿Está bien? Ah, sí, gracias, profe. Lo único raro que tiene este tema es que lo que yo quiero calcular me aparece dentro de algún desarrollo. ¿Ah? Bueno, con ese desarrollito que yo hice ahí, encontré esa derivada. Si hubiera hecho exactamente lo mismo, pero en vez de poner x, hubiera puesto y, hubiera sido f con i, hubiera cambiado y. ¿Ah? O sea, habría cambiado todas estas x de acá abajo por y. Y si hubiera logrado este en vez de este, o sea, hubiera llegado a una fórmula similar, que hubiera sido así, la derivada de z con respecto de y va a ser menos la derivada de f con respecto de y sobre la derivada de f con respecto de z. ¿Ah? Esto no le hice, pero es lo mismo, la misma idea. ¿Siguen, no? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, miren, como idea general, porque acá el segundo caso así lo tiene en la apunte, yo esto lo podría complicar mucho más, o sea, podría hacerlo más raro. Siempre el segundo caso, ¿no? Si hubiera puesto x, y, z y p, o sea, 4 variables acá, hubiera tenido que z sería función de x, de y, de p, por ejemplo. O sea, 3 variables independientes para z. O sea, podría haber calculado 3 derivadas parciales. O sea, voy a tener formulitas. Hay una forma rápida, se cuenta cómo, sin hacer este desarrollito, cómo llegar a esta fórmula, y es, si yo quiero calcular la derivada de z con respecto de x, se calcula siempre como menos una fracción. Arriba va la derivada de f con respecto a la variable que yo quería calcular. O sea, esta coincide siempre. Dividido siempre la derivada de f con respecto a quién es la variable dependiente. ¿Entienden la idea, digamos? O sea, esta fórmula yo la puedo generar rápida mentalmente haciendo eso. ¿Sí? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Nosotros hacemos por arriba cuando decimos
función explícita x, y, z, ¿por qué sabemos que tenemos que, de alguna forma, explicitar z y no podemos explicitar x o y? O si podríamos. Lo tiene que decir el ejercicio. Ah, o sea, si el ejercicio me dice que la variable dependiente es y, yo tendré que explicitar y y me quedaría y igual a f Sí. de x, z. Sí, es cierto que, porque eso pasa a veces en los apuntes, si no se dice nada, si no aclara, uno asume z función de xy. Como si, en el caso 1, si no dice nada, uno asume y función de x. Pero porque es una costumbre, digamos, ¿no? Pero lo correcto es que el ejercicio tiene que decir, bueno, decime cuál es la variable dependiente y cuáles son las independientes. ¿Ah? Sí, sí, perfecto. De hecho, muchas veces se hacen los parciales o los finales para molestar un poquito o para sacarlos, porque uno siempre hace así, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, pongo P, Q y R y pongo que R es función de P y de Q. O sea, cambia las letras para evaluar qué. Que ustedes no se aprendan de memoria esto, sino que sepan darse cuenta. Bueno, no es que siempre así, sino que cuáles son las letras de mi problema, digamos, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, profe. Bueno, pero sí, lo tienen que aclarar, o lo debería aclarar. Bueno, yo voy a borrar acá, vamos a hacer un ejemplo de sobre todo un ejemplo un poquito más elaborado para poder ver cómo funciona eso. Porque acá es como que me olvidé de aquel teorema, y aquel teorema en el apunte, ustedes lo tienen así, y no está ampliado o no lo explica muy bien, ¿cómo aplico ese teorema acá? ¿Sí? Porque ahora tengo una variable más. ¿Sí? Miren, voy a borrar acá, borro todo y lo hacemos. Bien. Dame un segundo. No es tan fácil inventar ejercicios así a lo indio, ¿no? Voy a poner 2e a la xz menos coseno de x más y menos z cubo igual a 0. Y el punto P, ahora sí tengo un punto, es 0, 0, 1. Y el problema me dice que z es una función de dos variables. ¿Ah? O sea, estamos en el caso 2. Esto que está acá ya está igualado a 0, está bien puestito. Esto sería f mayúscula, ¿ves? F tiene tres variables, x, y z. Entonces el problema estaría Profe. diciendo... Sí, Una consulta. sí. Del teorema igual lo único que cambiaría no sería el punto 2 y 3, que la derivada de la función respecto a x, la derivada de la función respecto a y la derivada de la función respecto a z existen y sean continuas, y en el 3, que la derivada de la función respecto a z sea distinto a 0. ¿Eso cambiaría o hay más? No, es exacto eso, y me encanta que lo hayas visto vos. Que no sé si el resto lo buenísimo. vio. No sé si dame un segundo que no está. El resto, no sé si lo vio. Lo que yo dijo es exactamente lo que yo quería mostrar. O sea, el teorema acá está como puesto para el caso 1. Si me voy al caso 2, es como que me falta un poquito. Y es exactamente lo que dijo ella. Lo único que cambia... Dame un segundo que estoy cargando Tinder. Es lo que acaba de decir ella. Entonces, y esto lo vamos a hacer ahora. Ahora tengo una función f de tres variables, un punto, y me dice que z es función de xy. Entonces, yo antes de hacer ningún cálculo, debería fijarme si estos datos están bien. ¿Ah? Por eso no es tan fácil inventar un ejercicio, porque no puedo tirar cualquier cosa. ¿Ah? Miren, tengo punto y tengo función f, mayúscula. Voy a probar esas tres condiciones agregando lo que falta. La condición 1 no cambia, es lo que dijo ella. Tengo que evaluar la función f en el punto que me dieron. ¿Para qué? Para ver si ese punto forma parte de esa curva. No sé qué es esta curva, no tengo ni idea, pero es una curva o algo. ¿Ah? Entonces, es una superficie en realidad esta.
0, 0, 1. ¿Ah? O sea, voy a reemplazar x0, y0 y z1. ¿Ah? Acá. Bueno, lo voy haciendo, a ver, va a ser 2 por e elevado a la 0 por 1, o sea, a la 0 directamente, menos coseno de qué, de x más y, de 0 más 0, coseno de 0, 0 más 0, menos z vale 1, menos 1 al cubo igual a 0, y me fijo a ver qué va pasando acá. 2 por e a la 0 es, e a la 0 vale 1, o sea que 2, menos coseno de 0 vale 1, menos 1 igual a 0. O sea, anduvo bien, porque 2 menos 1 menos 1 es 0. Vámonos. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ese punto pertenece a esa superficie. Segunda condición. Ahora la ampliamos. ¿Qué decía la segunda condición en realidad? Que todas las derivadas parciales de f mayúscula, en el punto P existen y sean continuas. Si f tenía dos variables, tenía dos derivadas parciales. Ahora estoy en un caso donde f tiene tres variables. Entonces tengo que hacer eso para las tres derivadas. ¿Ah? O sea, tendría que ser así. Derivada de f con respecto de x. Va a ser, hay que derivar esto con respecto de x. Va a ser 2 por la derivada de e a la u, bueno, lo rápido, ¿sí? Va a ser z por e a la xz, estoy derivando con respecto a x. Menos, acá tengo x, o sea, tengo que derivar esto. La derivada de coseno es menos seno, o sea que se hace positivo ahí, seno de x más y. Esa es la derivada de f con respecto a x. Entonces vamos a hacer algo con eso. La otra derivada, f con y. Bueno, esto es 0. Acá tengo menos coseno, que cuando yo derive el coseno va a quedar un seno negativo, o sea que va a quedar seno directamente de x más y. ¿Sí? Y la derivada de f con respecto a z, f con z, es, acá tengo 2x e a la xz menos 3z cuadrado. O sea, calculé las tres derivadas parciales de f. Lo que me pide la condición es que esas funciones, lo que me da acá, sean continuas por lo menos en el punto que estoy viendo. Pero, a ver, y esto es maña o esto es práctica de... A ver, esto es un polinomio. E elevado a una función, o E elevado a lo que sea, es siempre continuo. ¿Sí? Sobre todo porque acá no tiene nada raro. El producto de dos funciones continuas es una función continua. Esto es otro polinomio, continuo. O sea, esto es continuo para todos los puntos. Seno, de lo que sea, acá no tengo ningún problema, es seno de un polinomio, también es una función continua. Y acá pasa lo mismo, polinomio es continuo, producto de continuos es continuo, más otros son... O sea, las tres funciones son funciones continuas. No tengo división por cero, no tengo logaritmo, no tengo raíces cuadradas, o sea, no tengo ninguna función que me complique. ¿Sí? Sí. Por eso ni siquiera lo evalúo en el punto P, porque no tienen problema para ningún valor. ¿Ah? O sea, la condición 2 se cumple. Y la tercera condición, ¿sí? ¿Qué me dice? Que la derivada de f, y esta confunde a veces, la derivada de f, ¿con respecto a quién? A la que yo consideré mi variable dependiente, o sea, a z. Siempre ahí va la variable dependiente del problema. La chica que lo dijo recién lo dijo, perfecto. ¿Ah? Esa derivada en el punto P no me puede dar 0. ¿Ah? Entonces esta es un poquito más complicada de probar. A ver, la derivada de f con respecto a z ya la calculé. Está acá. Ahora lo que voy a hacer es evaluarla en el punto del problema, en el punto P. O sea, voy a reemplazar 0, 0, 1 acá adentro. Me va a quedar 2 por 0. Ahí tengo un 0. ¿Sí? Por e a la... x vale 0 y z vale 1. Bueno, va a quedar e a la 0. ¿Sí? Menos
3, z cuadrado, z vale 1, o sea, 3 por 1, esto da 0, y 3 por 1 da 3, esto me da menos 3. ¿Ah? O sea, no me da 0. Por ende, cumplió la tercera condición. Como cumplió las 3, me está diciendo que yo voy a poder calcular las derivadas de z con respecto de x y con respecto de y, porque tengo dos derivadas, en ese punto, y va a funcionar bien. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, este problemita, muy parecido, esto se tomó el parcial del año pasado, tomé, en teórico, había un problema de esto. O sea, les daba esto, el punto, y ustedes tienen que probar si se cumplía o no se cumplía el teorema de la función implícita, por ejemplo. ¿Qué es esto nomás? O sea, la respuesta es sí o no. ¿Ah? O verdadero y falso. Bueno, habiendo probado eso, yo ahora las puedo calcular a las dos derivadas. O sea, si z tiene dos variables, voy a poder calcular la derivada de z con respecto de x y la derivada de z con respecto de y. Las puedo calcular. ¿Ah? Y fíjense, a ver, para no perder tanto tiempo en esto, ¿no? Habíamos hecho recién dos formulitas. Derivada de z con respecto de x era menos la derivada de f con respecto de x dividido la derivada de f con respecto a y, a z. ¿Ah? Y esas dos derivadas ya las calculé, o sea, tengo que poner en esta fracción con un signo menos, arriba voy a poner esta expresión y abajo voy a poner esa expresión. ¿Ah? Y ya calculé la derivada. Y la otra derivada es parecida, es f con y f con z. O sea, tengo que poner esto sobre esto con un signo menos. ¿Vamos con eso, no? Sí, profe, una pregunta. Sí. Digamos, si se cumplen las tres condiciones, ¿qué es lo que nos garantiza que se pueden calcular las tres derivadas parciales? Me garantiza que yo voy a poder, o sea, me garantiza que esta función f me está definiendo a z de manera implícita y que voy a poder calcular las dos derivadas parciales de esa función z que tiene dos variables. ¿Está bien? ¿Puedo repetir una vez más? Sí. Varía un poco al final. Sí. Si las tres condiciones se cumplen, me está diciendo que esa función f mayúscula, que tenía tres variables, me está definiendo en forma implícita a una de ellas en función de las otras dos, en este caso a z en función de x de y que esa función va a ser derivable, o sea, le voy a poder calcular la derivada, por lo menos en ese punto, no sé en los otros puntos, en ese punto sí. Ah, está bien. ¿Ah? Porque si cambio el punto, yo no lo sé, o sea, no necesariamente. O tendría que verlo, ¿eh? Claro, habría que hacerlo nuevo. De todas formas, esto es un poquito más bien teórico. En el práctico, no van a, en general, digamos, hablo para ahora, pero en general no se pone punto, o sea, se da esto, supongamos este ejercicio, y hay que calcular las derivadas. ¿Ah? No se meten con el tema de en un punto y si va a existir o no, no importa. Calculan las derivadas cómo se harían. Eso desde el punto de vista práctico. ¿Vamos? Profe, Sí. una consulta. Sí. Del teorema de existencia, el punto 2 sería. Sí. La derivada en función de x y en función de y, ¿existen y son continuas? ¿Hay que evaluarlas en el punto o no hace falta? Hay que ver si es continua en ese punto. Porque, a ver, acá me quedaron así, ¿no? Estas funciones son bastante sencillas y no pasa nada, entonces no tengo problemas para ningún punto. Pero a lo mejor, si el ejercicio era un poco más raro, a lo mejor me parece acá, no sé, x más y, supongamos, ¿no? O sea, ¿qué hice? Un ejercicio más raro y a lo mejor esa derivada me daba así. Entonces, ahora esta función tiene un problema cuando esto se haga cero. Cuando el denominador se hace cero, ¿sí? Esta función no existe. Entonces tendría que ver si para mi puntito, por ejemplo en esta, x vale 0 y vale 0. 0 más 0 es 0, me da división por 0. Entonces esa derivada ya no es continua para ese punto. Hubiera fallado.
¿Es ahí? Claro, O sea, yo tengo que analizar la continuidad de ese punto. Lo que pasa es que como estas funciones, le saco todo esto y todo acá. Yo viendo las funciones me doy cuenta que estas no tienen problema. ¿Ah? claro, pero si me diera una más difícil, habría que evaluar en el punto. Sí, más que evaluar es ver si es continuo o no, pero sí, en general, evaluar, te fijas en 100%, digamos, acuérdense que esto después se puede complicar mucho más, ¿no? Acá no se complica y en la facultad no se complica tanto, pero esto parece más raro todavía. Ok, gracias. Pero sí, hay que ver que sean continuas en el punto. De todas formas, esto es más bien teórico, ¿no? O sea, en el práctico no van a hacer esto. Van a hacer el cálculo de derivada directamente. ¿Sí? No se meten con el punto. Tercer caso. ¿Qué hora es a todo esto? 9:15, profe. 1:15. Bueno, yo quiero ir hasta el tercer caso. Son 4 casos, el cuarto en general no se toma y lo van a ver ustedes después, pero el tercer caso, el cuarto caso es lo mismo que el tercero, pero un poquito más raro. Tercer caso, así agarramos la idea del tercer caso. Para ver el tercer caso, yo necesito que repasemos un par de cositas. Primero, yo no sé si se acuerdan de álgebra, había algo llamado regla de Kramer. Regla de Kramer era para calcular un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con determinantes, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? No, la verdad que no, profe. Bueno, yo por eso hacemos un repaso rápido. Miren, voy a inventar acá yo invento acá un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Supongamos que x vale 2 y y vale 1. ¿Sí? 2, o sea, estoy haciendo trampa, ¿no? X vale 2 y vale 1, entonces tengo x más y 3 y 2 menos 1, 1. ¿Ah? O sea, inventé un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y a propósito yo sé que x iba a valer 2 y que iba a valer 1. ¿Ah? ¿Qué decía Kramer? ¿Cómo era Kramer? La regla de Kramer dice así: si yo quiero encontrar cuánto vale x, esto lo hago como el cociente de dos determinantes. Yo no sé si se acuerdan, pero a ver, lo hacemos así rapidito, ¿ven? Me pone acá. O sea, es un método para resolver sistemas de ecuaciones con incógnitas, en este caso de 2 por 2. O sea, dos incógnitas con dos ecuaciones. ¿Cómo era? El determinante de abajo es el determinante principal. ¿Qué es el determinante principal? Es el determinante formado por los coeficientes que están acá. ¿Sí? En este caso es 1, 1, 1 y menos 1. Arriba, miren, yo lo hago mal, o sea, voy a hacer algo y después lo corrijo. El determinante de arriba es igual, 1, 1, 1 y menos 1, este es el principal. Pero, como estoy calculando x, estoy queriendo ver cuánto vale x, la columna correspondiente a las x, que es la primera columna, reemplazo esos coeficientes por los independientes que están de este lado. ¿Se acuerdan o no de eso? Sí, profe. Miren, ¿cómo da esto? A ver, hago así consciente. 1 por menos 1 es menos 1, es este por este menos este por este, o sea, determinante, ¿sí? 1 por menos 1 es menos 1 menos 1, o sea, me queda menos 1 abajo. Y arriba me queda 3 por menos 1 es menos 3, es este por este menos ese por ese, menos 1. ¿Sí? Menos 3 menos 1 es menos 4. Dividido, menos 1, que es menos 2, esto me da 2. O sea, encontré cuánto valía x. ¿Se acuerdan de eso, no? Para encontrar el valor de y, era lo mismo, así hago así. Dos determinantes. El de abajo es siempre igual, 1, 1, 1, menos 1. El de arriba es, copio el de abajo y me fijo, ¿qué quiero calcular ahora? Y, o sea, la columna de y, que sería la segunda columna, la reemplazo por los coeficientes, por estos dos, por los independientes, 3 y 1. ¿Ah? Bueno, y si lo hago, me va a dar 1. ¿Sí? Eso era para resolver sistemas de ecuaciones.
¿Duda con eso? Profe, ¿por qué pone todos 1 en la matriz? Porque era así la... No, porque los coeficientes son 1, 1, 1 y menos 1. Ah, Estoy usando los coeficientes de mi sistema. ¿Sí? Sí. Aquí hubiera sido, no sé, 3, 5, 2 y 8, hubiera sido 3, 5, 2 y 8, no sé. Sí, ¿Ah? pensé que había puesto 0, por eso. Por eso me había confundido. No, son esos coeficientitos, digamos. ¿Ah? Segunda cosa, o sea, esto es una forma bastante mecánica para poder resolver un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque lo voy a usar allá después, por eso lo vemos. Segunda cosa, y ahora necesito que la piensen o la razonen, ¿no? A ver, lo de acá arriba es una recta. O sea, la primera ecuación es una recta. La segunda ecuación también es una recta. La llavecita las está vinculando. O sea, ¿qué me está diciendo? Quiero ver dónde se cruzan esas dos rectas, desde un punto de vista geométrico, ¿no? Esas dos rectas se cruzan en el punto 2, 1, o sea, cuando equivale 2 y cuando equivale 1. Si yo graficara esas dos rectas, me va a dar que se cruzan en ese punto. Estamos todos de acuerdo con ese concepto, ¿no? Sí, profe. profe. Y se acuerdan de álgebra, si el sistema es compatible, determinado porque tiene solución, si fuera incompatible, o sea, hay un montón de cosas, pero supongamos que viene así bien, se cruzan y me da una solución. ¿Qué quiero decir con esto? Ese sistema es una forma complicada de definir un punto, porque en realidad eso no es más una recta, sino que al estar vinculada me está definiendo un punto, el 2, 1. ¿Ah? Es una forma complicada de definir un punto, porque es la intersección de esas dos rectas. Ahora, ¿qué pasa, o qué pasaría, si en vez de ser dos rectas, fueran dos curvas un poco más raras? Y bueno, a lo mejor se van a cruzar en más de un punto, o sea, es una forma de definir un conjuntito de puntos. Sí, con esas ideas raras, ¿no? Profe. Sí, profe. Bueno, miren, me vengo para acá ahora. Tercer caso. Yo voy a tener algo así, voy a usar la misma letra del apunte, así si lo ven después del apunte lo pueden seguir fácil. Miren, traten de ver eso contra esto. Ese 3 y ese 1 que están de este lado, yo los podría poner para el otro lado restando y me quedaría igual a 0. ¿Ah? O sea, no cambiaría mucho. Sería muy parecido a eso, pero acá yo agregué una variable más. ¿Ah? O sea, tengo un sistema de dos ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Me siguen? Sí. Bueno, a ver, si esto eran dos rectas o dos curvas en el plano, porque tengo dos variables x y y, acá si yo tengo 3 variables, agregué una variable más, estos son ahora dos superficies vinculadas con la llavecita. Por ejemplo, si esto fuera un plano y esto fuera otro plano, al vincularlas, lo que estoy queriendo calcular, o lo que me está pidiendo, o lo que estaré significando esto es la intersección de esos dos planos. Y supongamos que esos planos se intersecten, me va a quedar una recta en el espacio. ¿Me siguen con esas ideas, no? Sí, profe. Bueno, y si lo generalizo un poquito más, digo, bueno, en vez de ser un plano puede ser una superficie cualquiera. Esto también, en vez de ser un plano, puede ser una superficie cualquiera. Voy a tener dos superficies. Dos superficies se pueden intersectar, se pueden cruzar. ¿Qué me va a quedar en el espacio? Una curva ladeada se llama, es una curva en el espacio. ¿Ah? O sea, esto me está definiendo una curva en el espacio, o para no complicarlo tanto, una recta en el espacio. Profe, ¿podría dar un pequeño ejemplo gráfico? Así lo veo mejor.
Y más o menos, o sea, a ver, tú tendrías que armar un plano, otro plano, los dos planos se van a cruzar en el espacio. ¿Sabes más o menos con esas ideas, no? Sí, sí, sí. O, sí. no sé, una esfera y un plano, supongamos que esta es una esfera, y esto es un plano. Supongamos que la esfera y el plano se cruzan, y bueno, depende de cómo se crucen, va a quedar o una circunferencia flotando en el espacio, o una elipse si el plano pasa así medio cruzada, ¿no sabes? Claro, supongamos que se cruzan dos planos, en la intersección me queda una recta. Sí. ¿Y qué quiero hacer con esto? Porque miren, o sea, ¿cómo se vincula con esto? Si esto fuera un plano y esto fuera otro plano, supongamos que se cruzan, tengo una recta en el espacio. ¿Sí? Las rectas en el espacio, ustedes de álgebra, no sé si se acuerdan, había varias formas de verla. Una de esas era en forma paramétrica. ¿Qué era en forma paramétrica? Era poner las dos variables en función de otra. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Ese sistema me está definiendo, por ejemplo, a y como función de x y a z como función de x. No se supone acá, pero x es una función de la misma, es de la misma. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo? Tengo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Son dos planos o dos superficies. Esas dos superficies se cruzan, se cortan. Me queda una curva en el espacio. Puede ser una circunferencia en el espacio, una elipse en el espacio, o una curva rara en el espacio, ¿sí? Lo que sea. Las curvas en el espacio se suelen dar en forma paramétrica, o sea, dos variables se ponen en función de la otra. ¿Se acuerdan eso de álgebra? Ustedes vieron ecuación paramétrica de la recta, por ejemplo. O sea que ese sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas me está definiendo a una variable en función de x y a otra variable en función de x, por ejemplo, si yo tomo x como variable final. Y si ese sistema me define a esas dos variables como funciones de x, yo quiero poder calcular la derivada de y con respecto de x y la derivada de z con respecto de x. Porque de nuevo, ¿no? Yo estoy derivando, estoy queriendo calcular derivadas. ¿Y qué quiero hacer? Quiero poder calcular esas dos derivadas sin poder, o sin necesidad de calcular las curvas o las ecuaciones de las curvas. ¿Sí? Más o menos. Yo sé que la idea es media rebuscada por ahí, pero... ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe, te seguimos. Esa es la Está idea. Perdón, está buscando calcular cosas, no lo escuché bien. Lo que Sí, dijo al final. o sea, mi problema es, yo quiero las derivadas de estas dos funciones. ¿Qué funciones? Y z. ¿Por qué y z? Porque yo lo elegí así el problema, ¿no? Lo que me dice esto es que dos variables de esta van a ser función de la otra. En general, siempre tomamos x como la variable independiente por excelencia, entonces ponemos que x es función de la misma, y depende de x, y z depende de x. ¿Ah? Sí. Y de esas dos funciones que no conozco, porque no sé cómo resolver eso a lo mejor, quiero poderles calcular sus derivadas. Eso es lo que yo quiero hacer, calcular las derivadas de esas dos funciones. Lo que pasa es que estas dos funciones no las conozco, están metidas en el lío este. ¿Sabes? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, miren, se nos acabamos el tiempo, pero la idea es así. Pongo G genérica, es lo mismo, es G1 o G2. G tiene tres variables, X, Y, Z. Pero, de acuerdo a eso que está ahí, digo, che, Y depende de X, Z depende de X, y X depende de la misma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear el tema de derivación de función compuesta. Voy a tomar G1, por ejemplo, y usando ese grafiquito, ¿no? Ese grafo. Me quedaría así. ¿Qué pasa si yo planteo derivada de G1 con respecto de X? Es una derivada total. ¿Por qué? Porque G depende en definitiva solo de X. ¿Ah? Bueno, a ver, esto es lo mismo de recién. Tengo tres términos, son tres caminitos. Lo voy haciendo un poquito más rápido, ¿sí?
G1 con X, acá, por DX con X, ahí, más G1 con Y con X, derivada parcial de G1 con Y por DY sobre DX, más G con Z, Z con X, derivada de G1 con Z por Z con X. Y esa G está igual a 0. Si yo derivé acá, derivo acá y derivé de 0 es 0. ¿Ah? Ahora me fijo, ¿qué quedó de todo este lío? Esto es S1. ¿Cuáles son mis incógnitas? O sea, ¿qué quería calcular yo? Estas dos derivadas. Y esas dos derivadas aparecen acá y acá. La derivada de G1 con X, G1 con Y, G1 con Z las puedo calcular porque acá no tendré una expresión, o sea, son calculables. Pero ahora tengo entonces una ecuación con dos incógnitas. Esa ecuación con dos incógnitas me salió de aplicarle derivación de función compuesta a G1. Si yo le aplico lo mismo a G2, va a ser derivada de G2 con respecto a X por dx de X más la derivada de G2 con respecto a Y por dy de X. Fíjense que estas son derivadas parciales, son derivadas totales. Más derivada de G2 con respecto a Z por dz de X igual a 0. Y acá tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son esta y esta. ¿Se ve más o menos o no? Sí, profe. ¿Eh? Bueno, ¿y qué voy a hacer? Para resolver ese sistema, voy a usar Cramer. O sea, voy a usar esto que hicimos acá. Que lo voy a borrar, ¿eh? Porque lo vamos a hacer acá. ¿Cómo era Cramer? ¿Cómo lo aplico ahí? Voy a hacer así, mira. Voy a decir, supongo que quiero encontrar, ¿qué? Quiero encontrar esa incógnita. ¿Ah? Entonces voy a decir, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿quién? Cramer decía que era así. Un determinante abajo. El determinante de abajo es el determinante principal. Está formado por los coeficientes que tienen las incógnitas. O sea, son estos cuatro que están acá. O sea, voy a tener derivada de G1 con respecto a Y. Derivada de G2 con respecto a Y. Son los dos coeficientes. Derivada de G2, de G1 con respecto a Z, derivada de G2 con respecto a Z. ¿Sí? Son ese y ese. ¿No ven eso, no? Sí, profe. Bueno. Arriba, ¿cómo era? Y lo voy haciendo un poquito más rápido, ahora, a ver, no lo repito. Arriba es igual, pero la columna que se correspondía con la incógnita que yo quería calcular, yo estoy queriendo calcular esta incógnita, esa columna. ¿Sí? Entonces, estos dos coeficientes, en el determinante de arriba, los reemplazo por otra cosa. Entonces va a quedar así. La columna que no estoy modificando es esta, G1 con Z, G2 con Z. O sea, esta columna quedó igual. Esta columna que se correspondía con la incógnita que estoy queriendo ver, la reemplazo, y acá guarda, creo que es G1 con X y G2 con X. Profe, ¿Por qué? Sí.
¿por qué con G1 y G2 si tenías que reemplazarlo por el término independiente que era 0? Ah, pero ahí lo pasaste negativo, lo despejaste. Claro, y ahora viene eso. En el ejercicio, en el cráter que hicimos recién de ejemplo, no era 0 acá, sino que el coeficiente estaba de este lado. Estos dos me los traje para acá con signo menos, por eso los puse con signo menos. ¿Se ve, no? Sí, sí, ahora sí. Bueno, y acá, a ver, yo para ahorrar tiempo y fibra, ¿no? Si en una columna de un determinante los dos tienen un signo menos, puedo hacer, se lo saco y lo pongo acá afuera. ¿Se ve, no? Esa es la propiedad de matriz o de determinante también. En vez de poner menos y menos, lo saco de afuera. ¿Ah? Esa es la formulita que a mí, o sea, con esto yo podría calcular esa derivada. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bueno. Y yo creo que nos quedamos sin tiempo, pero fíjense, menos, hay un signo menos ahí, un cociente. La matriz de arriba es el jacobiano, la hemos visto la otra vez así medio rápido, el jacobiano de las funciones G1 y G2 con respecto a las variables X y Z. G1 y G2 se refieren a las filas, G1, G2. X y Z se refiere a las columnas, columna de X y columna de Z. Es el determinante de esa matriz jacobiana, se llama. Y abajo pasa lo mismo, o algo parecido. Es el determinante de la matriz jacobiana de G1, G2, con respecto a Y y con respecto a Z. Yo sé que me da raro, ¿no? Pero así o así. ¿Ah? Bueno, y acá, ¿qué me faltó? Con esa matriz o con todo este lío, calculé la primera derivada. La segunda derivada va a ser más o menos parecida. ¿Sí? ¿Dudas con eso más o menos? No, pero es un lío. Sí. O sea, está buenísimo. Es como que estamos metiendo derivadas parciales adentro de unos determinantes, haciendo un cociente, se hace una ensalada ahí. Tú podrías hacer una misma para esto y voy a obtenerla. Después con un poco de práctica se hace rápido esto, porque si yo quiero hacer rápido, ¿no? La derivada, la otra me faltó es Z con X. Si uso esta notación, que es un poquito más compacta, va a ser menos. Acá. El de abajo no cambia, es determinante de jacobiano de G1, G2, con respecto a Y y con respecto a Z. ¿Sí? Determinante. Arriba, determinante, jacobiano. ¿Quiénes son? G1 y G2. Y si lo hago así en forma mecánica, ¿no? El de arriba lo he dicho que era igual al de abajo, o sea que pongo así. Y Z, pero estoy queriendo calcular con respecto a Z con X. Entonces, la columna de Z la reemplazo con una X. O sea, yo ahí obtuve cómo sería la expresión para calcular esa derivada. ¿Ah? Acá pasó lo mismo. IZ, hubiera puesto IZ acá, pero la I la reemplacé con una X. Bueno, no. Yo por ahí voy un poco rápido, pero usted tiene que esto verlo o digerirlo, digamos, ¿no? Más o menos lo ven, ¿o no? Sí, sí, profe, pero bueno. Sí, se empieza a hacer un poquito más raro. El cuarto caso, así lo dejamos por ahí, para que lo vean ustedes, es lo mismo pero dos veces. O sea, tengo otra variable más, y hay que hacer 4 Kramers. ¿Ah? Profe, Sí. ¿esto nos los van a pedir en el práctico? Sí, digamos, háblenlo con Paola, no es de los que más se toma, pero yo me acuerdo en algún examen final, práctico, se toma un ejercicio de esto. Acá fíjense que esto está todo bueno. simbólico, ¿no? ¿Qué sería? No lo vamos a hacer porque no quedamos un tiempo, pero si yo quisiera inventar un ejercicio sería así, no sé, x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado menos 8 igual a 0,
y x al cubo y más xz al cubo igual a 0. Eso se corresponde con eso. Esta es G1, esta es G2. Y más allá de todo este lío, después cuando se ponen a derivar, ¿qué pasa? Estas derivadas son todas derivadas bien sencillas, o sea, no lleva tanto tiempo, no digo que no sé, el cálculo en sí. Porque esas derivadas se calculan mentalmente, o sea, poner todo eso, ¿no? Profe, ¿Sí? está bien que en el final puede llegar a aparecer, pero en un parcial, ¿puede también aparecer esto? Sí. O sea, en general los parciales prácticos sabía tomar un ejercicio de cada tema, ¿sí? O sea, uno de dominio, uno de derivada direccional, que no vimos todavía nosotros acá no lo vimos todavía, uno de compuesta o de implícita, porque si se fijan en este tema, es lo mismo que compuesta aplicado a algo, entonces, o se toma compuesta o se toma implícita, ¿sí? En general muchas veces se toma implícita, porque estás tomando implícita y lo de compuesta, ¿sí? Uno de extremo relativo y no me falta ninguno. Bueno, y Taylor en general no se toma. Y dentro de implícito se puede tomar este caso o el caso 2. O el caso 1, digamos. En general, el 1 no se toma tanto, pero ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, se nos hizo tarde, vayan ustedes que tienen administración, creo ahora. Nos vemos el viernes. Chao, profe, buen fin de... Profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Un fin de que anden bien.